Universidad de Guadalajara, Red Universitaria e Instituto Benemérita de Jalisco. Centro Universitario de Artes, Arquitectura y Diseño, Proyecto 2. Análisis de proyectos de espacios arquitectónicos. Licenciatura de Arquitectura. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Propuesta metodológica para el desarrollo ante proyecto arquitectónico. 1.1. Definición. Es la etapa de los proyectos arquitectónicos donde se plantean alternativas preliminares de diseño. En ellas hay una preparación previa de todos los aspectos que posteriormente conformarán un proyecto. Antes de dibujar una sola línea, se lleva a cabo un análisis que guía al arquitecto en su tarea a lo largo de todo el proceso. El arquitecto se basa en la fase de análisis, para luego diseñar una propuesta al cliente donde interviene un equipo multidisciplinario. Esa propuesta debe satisfacer principalmente las necesidades e inquietudes del usuario, dando como resultado una solución gráfica, estética y funcional. En el anteproyecto, generalmente se hace un análisis de costos aproximados del proyecto y se presentan al cliente. Este refleja propuestas de técnicas y sistemas constructivos, proporcionando un marco de referencia que permita satisfacer sus necesidades. El anteproyecto reúne todas las ideas básicas primarias en lo referente a lo técnico y administrativo. Por administrativo, se entiende todo lo operativo y documental que sirva al arquitecto para organizar y programar la dirección y realización del proyecto, lo cual se presenta o no dependiendo del tipo de cliente y proyecto. 1.2. Funciones. Una de las principales funciones es hacer un primer bosquejo que conecte las ideas básicas de la investigación. En el anteproyecto y el marco teórico sostiene que la elaboración del anteproyecto está constituida por ideas básicas y ordenadas. Es la etapa previa del proyecto al conjugar en él los elementos que requieren una investigación, sin llegar a un estudio profundo de los mismos, parte que le corresponde al desarrollo del proyecto final. Analizando lo anterior, el anteproyecto cumple con las siguientes funciones: investigación, partido, anteproyecto y proyecto. Instrumento de comunicación entre el cliente y arquitecto. Define y satisface las necesidades del cliente, traducidas al lenguaje arquitectónico, por medio de esquemas, diagramas y finalmente planos, elevaciones y perspectivas o maquetas. Ayudar al cliente y al arquitecto a tomar decisiones claras respecto al desarrollo futuro del proyecto. Justifica el análisis de costos del proyecto. Presenta al cliente criterios técnicos y las mejoras que se recomiendan. Proporciona al cliente un marco de referencia que le permite desarrollar sus necesidades y requerimientos futuros. Permite justificar las necesidades de mobiliario, equipo y espacio. 1.3. Condicionantes. Son aquellos aspectos que intervienen y son partes indispensables del desarrollo y conceptualización de un anteproyecto arquitectónico. A continuación su descripción. 1.3.1. Relación cliente-arquitecto. En el anteproyecto arquitectónico existe una parte fundamental para llegar a obtener una respuesta óptima, siendo esta la relación cliente-arquitecto. El arquitecto, en la mayoría de casos, cuando el cliente expresa su problema, adopta una actitud contemplativa y receptora, dejando que el cliente manifieste sus inquietudes y necesidades, utilizándolas para conformar su idea preliminar. La oposición de ideas no debe ser expresada bruscamente, sino por medio de diálogo para que se logre una óptima solución, en la cual el arquitecto debe poner en práctica una mezcla de psicología, conocimiento profesional y ética. 1.3.2. Tipos de clientes y proyectos. El cliente es la persona natural o jurídica, institución privada o pública, etc., que tiene la necesidad de que se le proporcione un bien o un servicio. El cliente es aquel que define el tipo de proyecto. Estos se pueden clasificar de la siguiente forma: cliente privado, proyecto de inversión privada; cliente institucional, proyecto de inversión pública. 1.3.2.1. Clientes privados, proyectos de inversión privada. Este tipo de clientes busca los servicios profesionales de arquitectos por medio de anuncios, licitaciones, recomendaciones particulares, etc. Los proyectos de inversión privada son realizados por empresarios particulares, donde esperan beneficios, siendo estos los resultados que generan el mismo bien o servicio. El cliente y la naturaleza del proyecto exigen la documentación y presentación del desarrollo metodológico del anteproyecto. Generalmente, en este tipo de proyectos, el arquitecto desarrolla una metodología informal.
1.3.2.2 Clientes institucionales, proyectos de inversión pública. En esta clasificación se incluyen todas aquellas empresas gubernamentales municipales que buscan cumplir con objetivos sociales a través de metas gubernamentales empleadas por programas de apoyo. Estos tipos de clientes solicitan los servicios profesionales por medio de licitaciones públicas o privadas. Los proyectos de inversión pública exigen más requisitos formales en la presentación dentro del anteproyecto. Es necesaria la aplicación y conjugación de todos los criterios de un equipo multidisciplinario, al igual que en todo proyecto, o que varía en su composición de acuerdo al nivel de complejidad. 1.3.3 Factores que influyen en un proyecto arquitectónico. En el desarrollo de un proyecto intervienen una serie de factores que en conjunto determinan los puntos que lo inciden y afectan, incluyendo aquí desde la concepción de la idea hasta el planteamiento. La preparación de un proyecto arquitectónico es afectada por los factores social, físico, económico, psicológico, legal, institucional. 1.3.3.1 Factor social. Es el reconocimiento del ser humano como centro de la razón arquitectónica. Se denomina como un factor condicional por el entorno, geográficas, sociales, tecnológicas y económicas. Este factor está compuesto por aquellos aspectos subjetivos de la sociedad en general, que dependerán exclusivamente de la cultura y costumbres del cliente, sus tradiciones y necesidades planteadas por el usuario. 1.3.3.2 Factor psicológico. Está determinado específicamente por todos aquellos elementos que producen percepciones y sensaciones del usuario, a través de seleccionar correctamente los materiales, textura de acabados, colores, etc. Es una parte muy importante que no debe de ser olvidada en el análisis de la propuesta. En conjunto con la idea del cliente interviene su aceptación, retroalimentación. 1.3.3.3 Factor económico. Este toma gran importancia, en la mayoría de casos predomina sobre los demás. Está determinado principalmente por la magnitud del proyecto y forma parte de las limitantes que el cliente posee. El factor económico también toma en su contenido el financiamiento. Si no se tiene accesibilidad a este, no se puede llegar a realizar el proyecto. 1.3.3.4 Factor físico. Debe responder primordialmente a una organización funcional y formal que satisfaga las necesidades del cliente. Incluye al entorno geográfico y tecnológico. Por consiguiente, afecta al proyecto arquitectónico. El entorno geográfico está compuesto por los niveles del terreno, ubicación, conceptos y criterios topográficos, clima y área del terreno a edificar. 1.3.3.5 Factor legal institucional. Está comprendido exclusivamente por los trámites legales que exigen las instituciones competentes, es decir, los mandatos establecidos por las autoridades donde se exige o prohíbe algo en conformidad con la justicia, para el bien de la sociedad. Su incumplimiento conlleva una sanción. El incumplimiento de las normativas y leyes establecidas es necesario debido a que existe un orden. La cantidad de las mismas depende del tipo de proyecto y debe de acudir a diversas autoridades. Capítulo 2. Diagnóstico del medio. Para poder conocer la realidad del Salvador, se debe dejar en claro que antes de poder definir algo de la misma como cierto o falso, es necesario formular una investigación de campo y por medio de ella conocer acerca del trabajo de los arquitectos salvadoreños, para tener claro y responder interrogantes con respecto a su forma de conceptualizar el anteproyecto arquitectónico y la forma de utilización de una metodología. Por medio de este diagnóstico se obtuvo la información de una cantidad de profesionales que responden las interrogantes planteadas a través de sus conocimientos adquiridos por medio de la experiencia. 2.1 Entrevistas. Se utilizan las bases de un método científico que confirme y plantee las condiciones y factores que inciden en el desarrollo de un anteproyecto arquitectónico. El recurso a utilizar son las entrevistas diseñadas y conceptualizadas, principalmente para determinar las características que se presentan en las diferentes fases de la elaboración de un anteproyecto arquitectónico. Las entrevistas cuentan con 14 preguntas. Estas fueron realizadas a arquitectos quienes respondieron de acuerdo a su experiencia, conceptos, determinación y manejo de criterios. 2.2 Conclusiones de entrevista. Las entrevistas se realizaron a 11 arquitectos con experiencia en el tema.
quienes cuentan con una visión clara de la importancia que tiene la formulación del anteproyecto y la utilización de una metodología. Los resultados se resumen a continuación. En gran mayoría, se define el anteproyecto arquitectónico como una representación gráfica, donde se establece una solución a las necesidades del cliente. Se menciona también como esa parte del proyecto donde se lleva a cabo el programa arquitectónico. Se reconoce la función del anteproyecto arquitectónico como la expresión de un conjunto de planos y de elementos tridimensionales, maqueta. Las respuestas arquitectónicas a una necesidad que se formuló anteriormente. Clasificación y presentación de la información completa de un diseño arquitectónico. Se menciona una serie de anteproyectos realizados por los profesionales entrevistados dentro de ellos, habitacionales, institucionales, comerciales, industriales, religiosos, etc. La mayoría de profesionales entrevistados consideran imprescindible la utilización de la metodología. No obstante, por la práctica y experiencia obtenida en las similitudes de proyectos, la fase de análisis se lleva implícita, pero si el proyecto es desconocido y complejo, la metodología se estructura y desarrolla de manera escrita. Las ventajas que se mencionan para el anteproyecto que utilizan metodologías son las siguientes. Cubrir todos y cada uno de los aspectos requeridos para elaborar el anteproyecto arquitectónico. Es un proceso sistemático que puede volver a él cuando sea necesario. Una retroalimentación. La optimización de recursos y claridad en la conceptualización de la propuesta. Capítulo 3. 3.1. Definición. Para poder llevar a cabo un anteproyecto arquitectónico es necesario ordenar los pasos secuenciales que forman parte de este. Esto es posible lograrlo por medio de la metodología. La metodología es la organización sistemática en el pensamiento y en la acción correspondiente realizada a través de técnicas de investigación a modo o forma de proceder. La metodología depende de los postulados que lo consideren válidos a través de la acción metodológica. Es como se recolecta, ordena y analiza la realidad estudiada. Asimismo, la metodología sufre modificaciones y ajustes en el contenido a presentar de acuerdo al tipo de cliente y naturaleza del proyecto. Es por ello que se clasifica como metodología informal y formal de proceder. Es aquella donde la información teórica y gráfica recopilada por el arquitecto en relación al anteproyecto, realizada según sus criterios profesionales y experiencia, puede o no ser presentada al cliente, utilizándola para uso interno, quedando a criterio del arquitecto su presentación, pues en el contrato no se le ha exigido. 3.3. Metodología formal. Es aquella donde el cliente exige a través de un contrato que se presente toda la información teórica y gráfica que el arquitecto utiliza desde estudios en acciones preliminares, esquemas, hasta memorias descriptivas. Por lo tanto, el arquitecto debe elaborarla según sus criterios profesionales y experiencia para documentar y presentar los resultados como el cliente lo exige. Capítulo 4. 4.1. Fase 1. Análisis. Es un proceso donde el arquitecto, por medio de estudios y entrevistas al cliente, debe conocer, comprender e interpretar las necesidades primordiales que él requiere y expone. En dicha fase, se utiliza la información recopilada, simplificándola y ordenándola de manera realista, trabajando directamente en proporción, soluciones donde interactúan diferentes elementos. 4.1.1. Acciones preliminares al desarrollo del anteproyecto. Estas son actividades que ocupan el primer lugar en el orden metodológico de la fase de análisis. Es necesaria su realización antes de iniciar cualquier proceso analítico. Están compuestas por proceso organizativo, reuniones de prediseño con el equipo de trabajo, visitas de análisis al sitio y estudio de proyectos semejantes. 4.1.1.1. Procesos organizativos. La Real Academia Española define como conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de la presentación. Se refiere a la logística a seguir en caso de la metodología del anteproyecto. El arquitecto está a cargo de la coordinación de la misma y del equipo multidisciplinario involucrado. El arquitecto debe considerar si se requieren ajustes en alcance de los servicios, equipo de especialistas, asignación de recursos y programa de trabajo. 4.1.1.2. Reuniones de prediseño. Se realizan previo análisis de los aspectos que condicionan la futura propuesta de diseño
En estas reuniones se debe conocer y estudiar los planes de trabajo de los especialistas y ajustar incongruencias entre sí, con el plan de generar y presentar un plan de trabajo definitivo de asignación de recursos. El contenido a tratar puede ser el siguiente: revisión del alcance de los servicios, revisión de documentación proporcionada, funciones de cada participante, especialidades a completar en los diseños arquitectónicos, forma de control de calidad, programación de trabajo, estándares de flujo, manejos de cambio, procedimiento y formas de comunicación. 4.1.1.3 Visitas de análisis al sitio. Es de gran importancia que se conozca el terreno y entorno donde se plantea la propuesta. La cantidad de visitas queda a consideración de las necesidades del equipo de trabajo. Al realizarlas, se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: comprobar información recibida y actualizar la que no se posee, comprobar y evaluar el estado del sitio, rectificar acciones a tomar. 4.1.1.4 Estudio analítico de proyectos semejantes. Es recomendable que se haga un estudio analítico y crítico de proyectos semejantes, logrando una percepción amplia del proyecto por parte del equipo de trabajo, analizar aciertos y desaciertos e investigar el grado de satisfacción de los usuarios actuales. 4.1.2 Análisis físico. Son observaciones de las limitaciones naturales de un terreno, condicionantes existentes, características propias del sitio que determinan su forma y funcionamiento. 4.1.2.1 Análisis del sitio y entorno. Se refiere a lo interno y externo del límite físico del terreno, que afecta el funcionamiento del futuro proyecto. Al conocer el lugar donde se realizará el proyecto, se debe hacer un estudio de las características, dimensiones del terreno, topografía, vegetación existente, orientación con respecto al norte, accesibilidad, vías de comunicación, infraestructura y servicios con que debe contar el terreno. Infraestructura: energía eléctrica, agua potable, drenajes de aguas negras, drenajes de agua de lluvia, servicios telefónicos. Servicios: transporte colectivo, educación, recreación, vías de comunicación. Asolamientos y vientos: se refiere a la ubicación del terreno respecto a donde se pone y sale el sol, así como también respecto a las direcciones de los vientos dominantes. 4.1.2.2 Análisis topográfico. La topografía es una rama técnica que busca, mediante datos obtenidos en el campo, describir y determinar posiciones de planimetría y altimetría en un terreno establecido. Sirve en base al arquitecto para obtener una descripción del lugar donde realizará el proyecto. La implementación de este elemento dentro del desarrollo de aspecto físico se utiliza para que el arquitecto conozca las características del terreno donde planteará el proyecto. Se ubica la posición de servicios existentes como postes de energía, cajas telefónicas, pozos de agua negras y lluvias, linderos, colindantes, información altimétrica, construcciones existentes, árboles, servidumbres, esquemas de ubicación, indicaciones del norte, nombres de las calles, infraestructuras que afecten el proyecto, postes, tragentes, medidores de aguas, aceras, arrietes, revestimientos de calles, hidrantes y descripciones técnicas. 4.1.2.3 Estudio de suelos. Rama de la ingeniería civil que estudia mediante ensayos de las propiedades físicas y mecánicas de los suelos. Su importancia en el anteproyecto arquitectónico depende del tipo de proyecto y su magnitud. Con los resultados se toman decisiones sobre la correcta utilización del espacio en el terreno, donde se proyectará el suelo, su ubicación, orientación, etc. 4.1.3 Programa de necesidades. Son los que se utilizan para determinar y organizar las actividades requeridas por el cliente. Su objetivo principal es descubrir las necesidades, espacios, equipo y mobiliario, convirtiéndose en aspectos claves del programa. Todo programa surge de una necesidad. Al detectarla y tratar de solucionarla es cuando se obtiene la información para resolver los demandados de los usuarios, obteniendo una utilidad eficaz del espacio disponible, anticipándose a posibles problemas. 4.1.3.1 Listado de necesidades.
Es parte del programa donde se elabora un registro de necesidades, producto de las actividades a desarrollarse dentro del anteproyecto. Al iniciar un anteproyecto, es preciso conocer las necesidades y actividades que se desarrollarán para poder tener en claro los aspectos que se toman en cuenta en la solución espacial. 4.1.3.2 Estudio de funciones. Parte indispensable de la composición del programa de necesidades es necesario investigar y analizar diferentes aspectos, entre ellos el concepto, función, actividad, obteniendo con este nuevo punto de vista un valor fundamental, donde las actividades, circulaciones y conjuntos de funciones a satisfacer empiezan a tomar mayor protagonismo. Lo que debe interesar al arquitecto es la correcta interacción entre las actividades humanas y el espacio. Existen diferentes tipos de funciones. La existencial es que brinda al hombre un lugar para existir y para habitar. La técnica, la perfecta adecuación de la forma a la función. Utilitaria, es el uso al que se destina el espacio. Toda arquitectura se debe a este. Si no es útil, ¿para qué la ha sido concebida? Se considera una solución inadecuada. 4.1.33 Listado de espacios. Es producto de la interacción del listado de necesidades y funciones. En este se determinan los comportamientos del proyecto a desarrollar, tomando en cuenta el área donde se desenvuelve la actividad del usuario. Se establece como parte medular del anteproyecto y determina los componentes que caracterizan la edificación, dependiendo de las actividades que se desarrollan dentro de él, y facilitando de esta forma la labor del diseño arquitectónico. 4.1.3.4 Análisis de mobiliario. Es un estudio preliminar que indica el tipo de mobiliario a utilizar, la correcta disposición y optimización del espacio. Este permite un razonamiento antropométrico preciso con respecto al mobiliario, logrando confort y armonía para el usuario. 4.1.3.5 Análisis antropométrico. Antropometría es el estudio de las dimensiones humanas, el hombre y su relación con su medio físico. Generan elementos que son utilitarios y buscan la manera que los elementos guarden estrecha relación con las medidas corporales. 4.1.4 Matriz de interacción. Se elabora por medio de la correcta relación y orden lógico de los espacios a diseñar. En base a una jerarquía de relaciones entre un espacio y otro, suele establecerse en base a tres parámetros: relación directa, indirecta o nula. La directa, lo único que divide el espacio puede ser muebles. La indirecta es aquella que divide el espacio a través de muros bajos, desniveles de piso. La nula no tiene ninguna relación entre los espacios. La relación no deseada son los espacios que no deben tener relaciones por sus diferencias en su funcionalidad. 4.1.5 Diagramas. Diagrama es la representación gráfica en la que se muestran las relaciones entre las diferentes partes de un conjunto o sistema que se clasifica y explica la distribución y relación de las partes de un conjunto. Son dibujos en los cuales se utilizan símbolos esquemáticos para representar gráficamente los espacios del programa de necesidades. El propósito es estudiar la organización funcional. Es un lenguaje gráfico que permite la expresión rápida de ideas y conceptos acerca de la disposición en los espacios. 4.1.5.1 Relaciones. Es un esquema gráfico que representa un organigrama donde muestra todos y cada uno de los elementos de las matrices, relacionándolos mediante líneas o flechas continuas o discontinuas, de acuerdo a las relaciones entre los espacios. Es una expresión esquemática de la matriz de interacción. Su utilidad está en dónde y cómo ubicar los espacios necesitados. Por ejemplo, la cocina debe estar relacionada con el comedor, pero no con los dormitorios. 4.1.5.2 Circulaciones. Son los análisis del espacio necesario para trasladarse de un punto a otro. Se utilizan para tener una idea del funcionamiento de la edificación. Representan la dirección en que se desplazan los usuarios, personal u objetos dentro de un espacio. Está relacionado con las actividades que realizan los usuarios. 4.1.6 Fichas de requerimiento arquitectónico. Es una hoja síntesis de la información adquirida en el análisis espacial de un proyecto determinado. Se elaboran tantas como espacios se propongan en el proyecto. Los espacios generados por las actividades son analizadas por medio de las estructuras de datos que servirán para la elaboración del programa de diseño y para la recopilación de la información.
De dicho espacio se toman en cuenta el tipo de usuario, eventual o permanente, la actividad activa o pasiva, cómo se realizan las actividades, sentado, parado y acostado, y el tipo de movilidad. 4.1.7 Programa de diseño. Instrumentos donde se organiza la información recopilada en la fase de investigación del proceso metodológico, previo a la zonificación e al inicio de la fase creativa. Sirve como guía de los elementos, espacios y requerimientos que deben incorporarse a la solución de diseño. Agrupa las necesidades del cliente y las condiciones existentes del sitio. Ubicación de los distintos espacios definidos con sus respectivas áreas y materiales. Se recomienda ser lo más específico posible. 4.1.8 Criterios de diseño. Es necesario que previo al diseño arquitectónico se planteen herramientas para facilitar el desarrollo de la propuesta que responda a las necesidades del cliente. Se utiliza como guía para plantear el anteproyecto, ya que dará los alineamientos a seguir durante la fase de diseño. Se divide en criterios funcionales, técnicos, estéticos y normativos. 4.1.8.1 Funcionales. Se refiere al uso adecuado del espacio que corresponde a requerimientos y relaciones de las actividades humanas. La función es la acción utilitaria del espacio. Una de las bases esenciales de la arquitectura se considera un criterio básico. Su adecuada utilización permite a los diferentes espacios conformen un todo arquitectónico, relacionándose de forma lógica y racional, satisfaciendo las necesidades internas y externas de comunicación e interacción del espacio y las psicologías del hombre. 4.1.8.2 Técnicos. Permiten poseer lineamientos del tipo de materiales y acabados convenientes de acuerdo al tipo de anteproyecto, cómo funcionan en cuanto a su aplicación y sistemas constructivos a proponer el cliente. Está compuesto por una serie de criterios estructurales, acústicos, iluminación, eléctricos, hidráulicos y de accesibilidad. 4.1.8.3 Estéticos. Sirven primordialmente para lograr una composición volumétrica agradable, con alto valor simbólico, lográndolo a través de la ubicación ordenada de los elementos y forma. Sus componentes son aspectos volumétricos con carácter. Los aspectos volumétricos servirán para lograr una forma arquitectónica agradable, que constituya una interpretación a su entorno. 4.1.8.4 Normativos. Son parámetros de referencias, pautas o principios a seguir, producto del análisis en la práctica y experiencia, determinando los requisitos mínimos a cumplir en los espacios arquitectónicos. El arquitecto debe de regirse por estos para realizar un trabajo óptimo. Las características principales de una norma es su carácter universal, aplicabilidad repetitiva dentro de las condiciones contextuales sobre las cuales se fundamenta. De acuerdo a la investigación realizada, las principales normas aplicables a la metodología que se desarrolla son las emitidas por las siguientes instituciones, tanto nacionales como extranjeras: la OPAMS, Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador; la VMVDU, Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Humano; el MARN, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Concultura, Consejo Nacional para la Cultura y el Arte; BES, Cuerpo de Bomberos de El Salvador; ANDA, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados; CIGET, Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones; CONAIP, Consejo Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad; AIA, American Institute of Architects; US National Standard, Edificios de las Fuerzas Armadas. 4.1.9 Zonificación. Es la relación de bloques espaciales y zonas comprendidas por áreas afines, funciones o condiciones existentes de las diferentes actividades que permiten utilizar la menor cantidad de variables. Se presentan al final de la fase del análisis del anteproyecto como grandes ideas de diseño que facilitan la organización y funcionamiento del anteproyecto, tomando en cuenta la compatibilidad entre las actividades que se desarrollan. 4.1.10 Trámites en fase de análisis.
Los requisitos que se desarrollan en esta fase son necesarios para una ejecución satisfactoria, obteniendo una base que fundamente el proceso analítico. Deben ser efectuadas personalmente por arquitectos o profesionales, responsables que firmen los formularios de cada trámite. Es preciso aclarar que el tipo, la cantidad de trámites y momento en que se presenten depende del tipo de proyecto y ubicación del mismo. Por lo tanto, es oportuno considerar que parte del contenido y orden en que se presentan a continuación: la línea de construcción, calificación del lugar, factibilidad de servicios, factibilidad de drenajes y aguas de lluvia, factibilidad de servicios de energía eléctrica, factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y permisos de medio ambiente. 4.1.10.1 Línea de construcción. Documento mediante el cual se definen los lineamientos vigentes dentro del sistema vial del área metropolitana de San Salvador, AMS, donde se ubican los derechos de vía, zonas de retiro, jardín exterior y sección transversal de proyectos viales de apertura y o aplicación contempladas en el AMS. 4.1.10.2 Calificación del lugar. Según el reglamento de la OPAMS, es el documento que se establece si el uso de suelo solicitado corresponde a un uso compatible o incompatible, según la matriz de uso de suelo definida en el Plano General de Zonificación vigente en el AMS, indicando en el mismo los requerimientos en desarrollo del proyecto. 4.1.10.3 Permiso ambiental. Por lo general, la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, la OPAMS, establece en la resolución de calificación del lugar si el proyecto requiere de trámite ambiental, de acuerdo a la categoría de actividades, obras y proyectos de la Ley de Medio Ambiente. Existen varios tipos de formularios y requisitos para el trámite de permiso ambiental, dependiendo del tipo de proyecto a ejecutar, los cuales se pueden descargar en la página web del Ministerio de Medio Ambiente. 4.1.10.4 Consulta previa ante el Consejo Nacional de la Cultura y el Arte, la Concultura. Si el terreno donde se va a desarrollar el proyecto se encuentra dentro de un centro histórico, es necesario efectuar en Concultura una consulta previa, a fin de obtener verbalmente criterios preliminares para el diseño arquitectónico del proyecto. 4.1.11 Factibilidad de servicios. Se refiere a la disponibilidad de los recursos que solventan las necesidades básicas para llevar a cabo un proyecto. El reglamento de la OPAMS en 1995. Generalmente, para obtener la factibilidad es necesario realizar trámites dependiendo de la institución a cargo de los servicios. 4.1.11.1 Drenajes de aguas de lluvia. Documento que determina la descarga final de las aguas pluviales generadas por proyectos desarrollados en parcelas mayores de 1000 metros cuadrados y menores de 5000 metros cuadrados, que no cuenten con un punto de descarga definido, o en parcelas iguales a mayores de 5000 metros cuadrados. Esta factibilidad tendrá validez por el término de un año a partir de la fecha de su emisión. Para el área metropolitana de San Salvador, AMS, generalmente la OPAMS, establece en la resolución de calificación del lugar si el proyecto requiere que se realice el trámite de factibilidad de aguas lluvias en dicha institución. 4.1.11.2 Energía eléctrica. Se elabora una carta de solicitud para la compañía distribuidora de energía eléctrica de la zona, conteniendo nombre, ubicación y carga eléctrica estimada a instalar en el proyecto. El tiempo estimado para la realización de este trámite es de un mes. 4.1.11.3 Agua potable y alcantarillado sanitario. Se realiza por medio de la elaboración de una carta de solicitud de acuerdo a formato proporcionado por la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. Contenido: la ubicación del proyecto, memoria descriptiva específicamente en qué consiste el proyecto y el área de construcción. El tiempo estimado para la realización de este trámite es de un mes y medio. 4.2 Fase 2 Creativa. Es la segunda fase en la estructura de la metodología del anteproyecto arquitectónico. Se fundamenta en la información obtenida en la fase de análisis y sirve de base para la presentación final. Se considera un proceso de diseño que imagina la forma, el funcionamiento y las características específicas del proyecto, transformándose en un conjunto coherente de elementos. El aspecto creativo se refiere a una habilidad personal que permite pasar de problemática del tipo de proyecto a una solución gráfica. En análisis, la creatividad son aspectos fundamentales e indispensables para la fase siguiente y aprobación del anteproyecto arquitectónico.
El contenido de la fase creativa puede ser el siguiente: esquemas básicos, anteproyecto básico, anteproyecto inicial, anteproyecto final y los trámites asociados a la fase. 4.2.1 Esquemas básicos. Son soluciones gráficas de lo estudiado en los programas y diagramas, instrumentos de uso interno que representan alternativas preliminares. Es considerado también un proceso creativo en el que intervienen elementos como la zonificación, funcionalidad y volumetría. Los esquemas básicos pueden ser representados de diferente forma: a mano alzada, con lápiz o tinta, con calidad de línea, a escala o proporcional. 4.2.2 Anteproyecto básico. Su propósito es describir la idea general de la propuesta de diseño, forma, función, distribución y sistema constructivo. Con ello, se obtiene una estimación de costos. Al igual en los esquemas básicos, su uso se mantiene interno. Se representan planos preliminares, perspectivas o maquetas. Asimismo, en el anteproyecto básico es donde se toma en consideración el predimensionamiento de especialidades y la integración de diseño. 4.2.2.1 Integración del diseño. En esta investigación consideramos requerimientos especiales. Cuando no existen diseños tipos, se plantea la metodología sin considerar obligatorios o necesarios y su ausencia no afecta en el desarrollo de esta, incluyéndolo solamente si son requisitos por el tipo de proyecto a desarrollar. 4.2.2.2 Predimensionamiento de especialidades. El desarrollo del proyecto básico se realiza cubriendo aspectos particulares que difieren unos de otros en su enfoque y tecnología. Esto hace que el proceso sea llevado a cabo por un equipo de trabajo multidisciplinario, donde la información varía. 4.2.3 Anteproyecto final. Se presenta como una primera propuesta al cliente para que tenga conocimiento del avance, pruebe o retroalimente la información elaborada. Su contenido está condicionado por la metodología que se exija. Los componentes en el anteproyecto inicial pueden ser usos de suelo, planos preliminares de arquitectura, memoria del anteproyecto, análisis preliminar de costos e informe inicial del anteproyecto al cliente. 4.2.3.1 Usos de suelos. Según reglamentos de OPAMS, es la determinación de zonas caracterizadas en un uso de suelo predominante en específico, en las cuales se establecen relaciones de complementariedad, compatibilidad e incompatibilidad con otros usos. En el contenido de los usos de suelo se pueden mencionar: plano de demolición, si es necesario; plano de conjunto con ubicación de accesos, estacionamientos; construcciones nuevas, construcciones a conservar áreas verdes, entre otras; cuadro de distribución de áreas en medidas absolutas y porcentuales relativas a la totalidad del área del sitio; memoria descriptiva de cada propuesta, indicando criterios de diseño en el que se expliquen los objetos y factores que han influenciado las decisiones del diseño. Descripción narrativa de la forma de funcionamiento de las diferentes propuestas, en el sentido de dar referencia a circulaciones peatonales, de tráfico vehicular y provisiones para personas con discapacidad; análisis de los riesgos a que se ve sometida cada alternativa y la forma en que se propone minimizarlos: movimientos sísmicos, hundimientos, erosiones, deslaves, etc. Impacto de nuevas construcciones sobre la construcción existente; consideraciones para expansiones futuras; condiciones especiales de la topografía del sitio que hayan influido en los aspectos de diseño; limitantes impuestas por la línea de construcción y la calificación del lugar; forma en que se ha incluido en los diseños de las propuestas los requerimientos definidos por la factibilidad emitida por las distintas instituciones; descripción del proceso constructivo que indique en términos generales lo siguiente: sistema estructural, indicado el tipo de estructuras a utilizar; sistema constructivo de paredes, techos, pisos, acabados en general, etc. Análisis comparativo de ventajas y desventajas entre las distintas alternativas; el programa de necesidades arquitectónicas; recomendaciones al propietario. 4.2.3.2 Planos preliminares de arquitectura. Son planos esquemáticos dibujados a escala que permiten claridad de lectura dependiendo de las dimensiones del proyecto. Su contenido puede ser obras exteriores, uso de suelos definitivos, estacionamientos,
Vías vehiculares, incluir secciones transversales. Vías peatonales, incluir secciones transversales. Accesos, tomando en cuenta normas para minusválidos. Niveles de terraza y calles circundantes. Obras complementarias, otras infraestructuras, áreas verdes y jardinería y cuadro de áreas. Arquitectura, plantas básicas acotadas, plantas amuebladas, plantas de acabados con su simbología, secciones acotadas, elevaciones principales acotadas, reflejando simbología de acabados, cuadro comparativo de ambientes y áreas en el programa arquitectónico contra los obtenidos en el anteproyecto, cuadro de áreas de ventilación natural y ambiente a ventilar. 4.2.3.3 Memoria del anteproyecto. Describe la solución definitiva elegida de las propuestas de usos de suelo, dando ideas sobre el funcionamiento, materiales a emplear, costo aproximado de la solución elegida e informa sobre el proceso que se ha tomado en cuenta para elegir la solución. Su contenido puede ser la descripción de las obras exteriores indicando su funcionamiento, propuestas de materiales y acabados a utilizar, así como los criterios técnicos. La descripción del anteproyecto arquitectónico indicando funcionamiento y sus principales características técnicas, descripción de acabados y materiales a utilizar, la propuesta de sistema estructural a utilizar. Criterios para el diseño del sistema hidráulico. Criterios para el diseño del sistema eléctrico. Criterios para el diseño de ingeniería de ventilación. Criterios para el sistema de computación. Criterios para el diseño del sistema telefónico y de voceo. Criterios para el diseño de sistemas mecánicos. Criterios para el diseño de circulaciones de emergencia. Criterios de funcionamiento para la accesibilidad apropiada de personas con capacidades disminuidas. Criterios para minimizar el impacto ambiental. Cuadro de áreas detallados de los diferentes componentes en metros cuadrados en porcentaje. 4.2.3.4 Análisis preliminar de costos. Es el costo estimado del proyecto. En esta fase empieza a prepararse por medio de datos estadísticos de montos de proyectos similares en fechas recientes. 4.2.3.5 Informe inicial del anteproyecto. Al cliente se debe presentar un primer informe técnico de lo establecido, dentro del plazo definido en los documentos contractuales, demostrando por escrito que se han iniciado los trámites para la obtención de la documentación solicitada. Los documentos que se presenten durante el desarrollo del anteproyecto se agrupan de acuerdo a su contenido y deben estar provistados de un título que los identifique como parte del proyecto. 4.2.4 Anteproyecto final. Su objetivo es hacer ajustes a observaciones, presentar memoria del anteproyecto, análisis preliminar de costos, planos corregidos y mejorados en relación al anteproyecto inicial, y finalmente la aprobación del cliente. 4.2.4.1 Análisis multidisciplinario de las observaciones del cliente. Se lleva a cabo con la interacción de quienes intervienen en el desarrollo del proyecto. Su objetivo es evaluar las observaciones particulares o generales hechas por el cliente en el informe inicial del anteproyecto para adoptar estrategias óptimas. 4.2.4.2 Contenido del anteproyecto final. En la fase creativa se elaboran documentos con información técnica, gráfica y escrita, que describen la forma, el funcionamiento, las características específicas del proyecto y la manera de llevar a cabo su ejecución. 4.2.4.2.1 Planos generales de localización del conjunto. Describen la localización, orientación de una o varias edificaciones en un terreno y su relación con el contexto, dependiendo si el entorno es urbano o rural. El entorno se puede describir de la siguiente manera. Los linderos debidamente registrados del terreno se indican con líneas a trazo discontinuo. La topografía del terreno con curvas de nivel. Las características naturales dignas de señalar sean árboles, ajardinamientos y cursos de agua. Las obras existentes o proyectos tales como paseos, patios y circulaciones. Las construcciones arquitectónicas que por su proximidad influyen en el proyecto. Las restricciones legales que afectan el terreno. Los servicios existentes. Los pasos y puntos de acceso para vehículos y peatones. Los parámetros y características ambientales más relevantes. 4.2.4.2.2 Planta arquitectónica. Es la representación gráfica de la proyección ortogonal realizada sobre un plano horizontal
a escala que muestre las vistas de un objeto, edificio o entorno visto desde arriba. 4.2.4.2.3 Fachadas arquitectónicas. Son proyecciones ortogonales de un objeto o edificio sobre un plano de cuadro y paralelo a uno de sus lados. Al igual que en las otras proyecciones ortogonales, todos los planos paralelos mantienen su verdadera magnitud, forma y proporción. 4.2.4.2.4 Secciones arquitectónicas. Son proyecciones ortogonales de un objeto o edificio que muestran a este como si se cortase un plano secante, mostrando su naturaleza, composición y organización interna. Teóricamente, el plano secante puede tener cualquier orientación, pero se debe diferenciar una sección de una planta. 4.2.4.2.5 Perspectivas. Son representaciones tridimensionales, volúmenes de objetos, proyectando sobre un plano del cuadro todos sus puntos con líneas que converjan hacia un lugar fijo, en el espacio equivalente al ojo del observador, simulando la profundidad y los efectos de reducción dimensional y la distorsión angular. 4.2.4.2.6 Maqueta. Es la reproducción física a escala en 3 dimensiones, por lo general en tamaño reducido de lo que será un proyecto real. La escala es el tamaño final de la maqueta respecto del original. La realización de una maqueta permite transmitir ideas mediante un modelo tridimensional que en 2 dimensiones sería imposible de lograr. 4.2.5 Trámites en fase creativa. Se solicitan oportunamente en el desarrollo de las fases por medio de un formulario y se presenta la información requerida en las instituciones competentes. La cantidad y tipo de trámites varía de acuerdo a la naturaleza del proyecto que se está realizando. Es importante tener en cuenta que algunos trámites se expiden con una vigencia relativamente corta y que efectuar el trámite con mucha anticipación puede significar repetir el trámite posteriormente. Considerando la experiencia e información recopilada en el manual de trámites de la empresa B y B Arquitectos, algunos de los principales trámites que pueden generarse en esta fase son: revisión vial y zonificación, revisión preliminar en concultura, aprobación del cuerpo de bomberos, tala de árboles, permisos de demolición, obras de terracería y permisos. 4.2.5.1 Revisión vial y zonificación. Según reglamentos de la OPAMS, es un documento donde se verifica el cumplimiento de los requerimientos establecidos para el uso de suelos, concedido y establecido en el Plano General de Zonificación del AMS, y su reglamento vigente. El alcance de este trámite se extiende a la verificación del sistema vial interno y su relación con la trama vial general de la zona, espacios habitables, circulaciones peatonales, áreas verdes. 4.2.5.2 Revisión preliminar en concultura. Este trámite aplica para los inmuebles ubicados en el centro histórico o conjuntos históricos. Se debe presentar los planos anteriormente mencionados a aprobación previa de concultura para adjuntarse sellados y firmados con esta institución a la entidad que se transmitirá la revisión vial y zonificación. 4.2.5.3 Aprobación del cuerpo de bomberos. Trámite que establece las bases que permitan, organizan, precisar, determinar y regular la disposición de los sistemas de emergencia en los diferentes tipos de proyectos. El contenido a presentar para obtener la aprobación puede ser: carta de solicitud para aprobación del sistema contra incendios considerado en el proyecto y o la obtención de las recomendaciones para las condiciones mínimas de seguridad contra incendios. Una copia de las plantas arquitectónicas del proyecto. Una copia de la ubicación en planta de extintores, sistemas contra incendio, señalización de salidas de emergencia, luces de emergencia, detectores de humo y sistemas de manuales de alarma. 4.2.5.4 Tala de árboles. La finalidad de este trámite es regular estas actividades, lo que corresponde a las autoridades municipales su autorización, generando conciencia ecológica respecto al tratamiento adecuado que se debe dar e instruir en el manejo ambiental responsable y sostenible de los recursos arbóreos. De acuerdo a la investigación realizada, el contenido a presentar puede ser el siguiente: carta de solicitud proporcionada por la alcaldía, plano topográfico indicando los árboles existentes a talar, su especie, edad, altura y diámetro del tronco. Fotografía de los árboles a talar.
Solvencia municipal original vigente del inmueble. El arancel a cancelar varía dependiendo del municipio donde se ejecutará el proyecto. El tiempo estimado para la realización de este trámite es bastante variable, dependiendo de la alcaldía en que se realice. Puede ser desde 2 semanas hasta 3 meses aproximadamente. 4.2.5.5 Permiso de demolición. Por medio de este trámite se solicita autorización para demoler total o parcialmente una edificación. Debe incluirse toda la información de la estructura existente en el terreno a ser demolida, así como aquellas que se deben conservar o reubicar. Los requerimientos básicos dependen de la alcaldía municipal y estos pueden ser: carta de solicitud o formulario proporcionado por la alcaldía, indicando la ubicación del proyecto y el área de demoler o desmontar; plano topográfico del inmueble, contenido las construcciones existentes e indicando las áreas a demoler o a desmontar; solvencia municipal original y vigente. El arancel a cancelar varía dependiendo del municipio donde se ejecute el proyecto. El tiempo estimado para la realización de este trámite es de 2 semanas. 4.2.5.6 Obras de terracería. En este trámite se solicita permiso para remover total o parcialmente la cantidad de tierra que sea necesaria para definir los niveles del terreno. Algunas alcaldías no requieren de la realización de este trámite. Los requerimientos básicos pueden ser: presentar carta o llenar solicitud proporcionada por la alcaldía, indicando la ubicación del proyecto y el área de comprender la terracería; solvencia municipal original vigente y copia de la resolución del permiso de demolición; copia del recibo de pago de los aranceles por el permiso de demolición. El arancel a cancelar varía dependiendo del municipio donde se ejecute el proyecto. El tiempo estimado para la realización de este trámite es de 2 semanas. 4.2.5.7 Permisos ambientales. Por lo general, la OPAMS establece en la resolución de calificación del lugar si el proyecto requiere de trámites ambientales, de acuerdo a la categorización de actividades, obras y proyectos de la Ley del Medio Ambiente. 4.3 Presentación del anteproyecto. Es la última fase de la metodología del anteproyecto. En ella se da una interrelación entre el cliente y el arquitecto para analizar, evaluar y escoger la mejor solución. Es en esta fase donde el arquitecto justifica la propuesta con la solución del diseño, preparada y elaborada para su cliente. Una vez conformado el anteproyecto final, se debe preparar una entrevista con el cliente, teniendo especialmente cuidado e interés en la forma de presentarlo. 4.3.1 Clasificación de la presentación. La presentación final de un anteproyecto puede subdividirse en la siguiente manera: contenido técnico-gráfico, contenido audiovisual. 4.3.2 Contenido técnico-gráfico. Varía de acuerdo a la metodología que se desarrolla según el tipo de cliente y proyecto. Responde a lo solicitado por el cliente en el contrato. El contenido técnico-gráfico del anteproyecto puede ser: especificaciones técnicas, memoria de anteproyecto, análisis de costos y planos de arquitectura. 4.3.3 Contenido audiovisual. Su objetivo es ser comprendido fácilmente por cualquier persona, aun cuando no está familiarizada con el lenguaje arquitectónico. La forma en la que se lleva a cabo su realización está condicionada por el arquitecto a cargo y por la formalidad de la metodología que se ha desarrollado. Dentro del contenido audiovisual se encuentran presentaciones trabajadas a mano alzada, presentaciones fotorrealistas en tercera dimensión, renderizadas, planos ambientados, montajes fotográficos, maquetas, proyecciones digitales, animaciones de recorridos virtuales, videos, etc. 4.3.4 Aprobación o retroalimentación del anteproyecto. Las aprobaciones son las manifestaciones que el cliente, de cualquier tipo, hace para indicar su conformidad con el anteproyecto. Proceso de desarrollo de proyectos arquitectónicos. Una vez expuesto el anteproyecto, el cliente analiza, evalúa y decide si la propuesta le es conveniente o no. Su consentimiento está referido a los objetivos particulares del proyecto y generalmente se acondicionan con el de las autoridades locales.